Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este observatorio cotidiano dedicado a tomarle el pulso a la economía política de México y del mundo. Están con nosotros el maestro Eduardo Vega, director de la Facultad de Economía de nuestra universidad. Eduardo, gracias por acompañarme una vez más. Claro que sí. Y está el doctor Luis Miguel Galindo, a quien me da mucho gusto darle la bienvenida. Luis Miguel es un muy distinguido profesor e investigador en nuestra Facultad de Economía y por varios y largos años ha prestado sus servicios en las Naciones Unidas, en la Comisión Económica para América Latina, precisamente en temas como el que vamos a tratar de abordar esta noche, el cambio climático y sus implicaciones sobre nuestra vida. Así es. En 2015, Eduardo, pues firmamos en París compromisos de abatimiento del calentamiento global, como se dice coloquialmente. Y hace una semana o dos, el panel intergubernamental sobre el cambio climático nos dice, pues no parece suficiente lo que firmamos, la situación puede ser más peligrosa, más ominosa, me atrevería a decirlo. Así es lo que nos señalan los expertos científicos acerca de cambio climático. En el Acuerdo de París 2015, en efecto, se acordó reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, hacer acciones muy activas de mitigación de estos gases para tratar de llegar a 2030, es el horizonte 2020-2030, a un máximo de 2 grados de temperatura, y lo cual implica evidentemente acuerdos muy significativos de innovación tecnológica, inversión directa y política pública en esta materia de energía y de conservación de sumideros naturales. Pero nos dicen estos expertos que 2 grados como máximo es mucho, y tendríamos desastres adicionales a los que ya estamos viviendo también en estos años recientes y meses, en este año en particular, con huracanes, sequías profundas, inundaciones, entre otros desastres. Así que 1.5 es el nuevo horizonte recomendado para tratar de pues reorganizar a la economía global, pero específicamente dar discusión a escala nacional de qué debiéramos hacer los países que firmamos ese acuerdo para cumplir en 2030 el 1.5 en lugar del 2 grados máximo. Luis Miguel Galindo. Sí. ¿Cómo ves tú podríamos llamarle un cambio de perspectiva, ¿verdad? De énfasis, sin duda. De énfasis, sin duda. ¿Cómo lo ves desde tu experiencia y tus contactos, tus intercambios con buena parte de la comunidad internacional vinculada directa o indirectamente con este gran desafío? Yo creo que efectivamente en París se firmó un acuerdo de no mayor a 2 grados de temperatura. De aumento. De aumento de temperatura, exactamente. Esto tiene una lógica, se puede sintetizar en los siguientes puntos. En realidad emitimos alrededor de 49 gigatoneladas cada año, y somos 7,000 millones de habitantes, esto es 7 toneladas per cápita. Para estabilizar... De dióxido de carbono y equivalentes, sí, ¿no? CO2 equivalentes, exactamente. Para estabilizar el clima, tendríamos que estar en 2050 en 20 gigatoneladas, y las proyecciones poblacionales nos dicen que vamos a ser 9,000 millones de habitantes. Haciendo una cuenta gruesa, significa que tenemos que pasar de 7 toneladas per cápita a 2 toneladas per cápita en los próximos 30 años. Ese es un cambio estructural fundamental en nuestras economías, sobre todo pensando 2 cosas. Una que yo creo que todos estaríamos de acuerdo, que es parte de estas emisiones provienen lamentablemente de la deforestación. Esto es, se destruyen bosques y eso emite CO2 a la atmósfera. Pero el otro gran componente, por así decirlo, es la quema de combustibles fósiles. Y lo que tenemos en nuestras economías, y se puede discutir varios ejemplos, es que conforme aumenta el ingreso, aumenta el consumo de combustibles fósiles. Por ponerlo... Nos motorizamos. Exactamente.
nos motorizamos, usamos más televisiones, más iPads, etc. Entonces, si quisiéramos pasar de 7 a 2 toneladas per cápita, tendríamos evidentemente que detener la deforestación, pero en segundo lugar y más importante, encontrar una forma de desacoplar la trayectoria del ingreso al aumento del consumo energético. Y ese es el gran reto que está abierto a los próximos 30 años. ¿Y qué quiere decir? Sobre eso, ¿Qué quiere decir? Luis Miguel, que es importantísimo. Yo diría, son 3 énfasis de política, como lo está diciendo Luis Miguel. 1, desacoplar nuestro crecimiento económico asociado al nivel del consumo de energía. Entonces, por cada unidad de producto, hacerlo con menos consumo de energía, cualquiera esta sea. Independientemente de que sea con fuentes renovables, sí, no fósiles. Este es en una cuenta gruesa, ¿no? Desacoplar crecimiento de energía. El siguiente énfasis que refiere Luis Miguel, muy importante, es descarbonizar el consumo de energía. Entonces, que la energía sea cada vez más renovables, que transitemos energéticamente hacia otras fuentes de energía, otros combustibles no de origen fósil, y entonces esa descarbonización, además de del desacoplamiento de la economía respecto a la energía, nos estaría dando una herramienta más para tratar de mitigar estos costos ambientales asociados a emisiones de dióxido de carbono equivalente. El tercer punto que refiere Luis Miguel muy bien es conservar nuestras coberturas forestales. Los bosques, selvas, es biomasa que allí está almacenado el carbono, que al removerlo se libera. Y entonces debemos de conservar para almacenar allí nuestro carbono ya secuestrado, pero también para darle sucesión forestal natural y que los renuevos vayan captando más carbono del que se va a seguir emitiendo, porque si no conservamos, les damos, digamos, menor vida a nuestros bosques, menor vitalidad, menor sucesión forestal y no se secuestra adicionalmente mucho carbono. Entonces esos 2 énfasis con las 3 herramientas que plantea Luis Miguel son muy importantes. Y esos énfasis y herramientas, Luis Miguel, ¿tú sientes que están ya interiorizados por la comunidad internacional, por los gobernantes, por los académicos? ¿O en dónde estamos en esa materia? Porque lo de París generó un gran aliento. Claro. Una gran expectativa. Claro, luego vino Trump y mandó a parar en el sentido contrario de la conseja, ¿no? Pero, ¿en qué estaremos? La gente ya declina, cambio climático, cambio estructural, desacoplamiento, descarbonización, o todo suena extraño todavía. Yo creo que todavía hay un reto por delante muy fuerte. Lo que hizo el Acuerdo de París fue decir, cada país dijo, haciendo un ejemplo muy básico, yo me comprometo entre el 2020 y el 2030 a reducir 30% de mis emisiones sobre mi línea base. Eso en sí mismo, para muchos países, fue un ejercicio muy relevante de planificación. Es un poco pensarse cómo iban a ser en el 2030, ¿no? Sus industrias, que podría ponerte aquí varios ejemplos, incluso de cuando discutes con los países, cómo se ven y cuáles son las industrias a las que están apostando y si eso es compatible con la meta. Pero en América Latina lo que sucedió es presentamos nuestros NDCs, que es estas metas, pero las políticas públicas para conseguir estas metas no están claramente definidas. Esto es, hay un conjunto... ¿Por qué? ¿Porque no son públicas o porque no son políticas? ¿Cuál sería tu apreciación? Yo empezaría por un caso, yendo a lo de economía política, algún funcionario público alto en algún momento nos dijo, miren, yo sé lo que hay que hacer, lo que no sé es cómo salir reelecto después de hacer eso. Ajá. Porque en realidad hay muchas cosas que son dolorosas y que cuestan dinero. Hacer eso complica digamos, hay muchas medidas cuyos efectos principales no se van a ver en 6 años, no se van a ver en 10 o en el 2030. Tienes que involucrar a los gobiernos en decisiones de muy largo aliento y significan cambios estructurales fundamentales a nuestro estilo de vida. Voy a tomar el ejemplo que tú tocaste al principio. Es cierto que conforme sube el ingreso, todos nos pasamos a los autos privados. Pero voy a ampliar ese ejemplo. Hoy sabemos que la mayoría
bueno, buena parte de nuestro gasto diario es en alimentos. Pero en economía hay una ley que se llama Ley de Engel que dice que conforme tienes más ingreso, gastas menos en alimentos. Proporcionalmente, ¿no? Eso significa que cuando una economía va creciendo, se va abriendo un nuevo espacio de gasto. Y cómo se llena ese espacio de gasto determina en buena parte el estilo de desarrollo y hacia dónde vamos al 2030. Y te diría 3 características de este gasto. El primero es la gente abandona el transporte público y se pasa al transporte privado. Segundo, con matices en América Latina, abandona la educación pública y se pasa a la educación privada. Tercero, abandona la salud pública y se pasa a la salud privada. Ese proceso de migración de estas clases medias, bajas, emergentes y pobres aún hacen una transición compleja, porque evidentemente pasarse del transporte público al privado aumenta el consumo de energía, etcétera, ¿no? Pero también está reflejando un descontento generalizado sobre el tipo de servicios públicos que le estamos ofreciendo a estas sociedades. Eduardo, estamos terminando este segmento. Ayúdame a terminarlo Sí, en esta dirección abierta por esta provocación de Luis Miguel. Yo diría que tiene todas estas complicaciones pensar juntos como sociedad y gobiernos el cambio climático, pero es una oportunidad para exhumar temas tan cruciales como la política industrial. Yo creo que si vemos cambio climático como la oportunidad para reconfigurar nuestra capacidad productiva de largo plazo, podría ser un buen incentivo para discutir muchas otras políticas de cómo acercarnos de manera no muy costosa a nuevos procesos de innovación tecnológica, de ahorro de energía, de cambio de combustibles y por fases. No vamos a dejar el origen fósil de las energías que utilizamos de la noche a la mañana. Entonces debemos de decir cómo administrar de mejor manera el consumo de energía fósil y sus combustibles y simultáneamente cómo empezar a migrar o a transitar hacia fuentes de energía distintas de ese origen. Esa es una política industrial que debiéramos discutir a partir de estos pues aciagos futuros que nos reporta si no cumplimos el grado y medio que nos propone Naciones Unidas. Vamos a una pausa y continuamos. Gracias. Nos abriste un campo de reflexión que lleva a Eduardo a recuperar el tema, por ejemplo, de política industrial, de esto que llamamos genéricamente políticas públicas, pero lo que tú estás diciendo es que con el progreso hay un abandono social de lo público. Lo estoy llevando a un extremo, pero eso es lo que me estás tú diciendo. Sí. Pues como en este tipo de asuntos tan grandotes y tan de futuro, pues el tema de los valores tiene que incorporarse explícitamente. Sí. Yo te pregunto, ¿tú crees que eso está bien? O sea, ¿eso es lo deseable? No. Este abandono de lo público por lo privado, explicado por el mejoramiento social. No, yo creo que justo agregaría una cosa a este punto, y es que es algo que tenemos que plantearnos en México y en general en el mundo, que es estos patrones de consumo que van generando de alguna manera una nueva infraestructura. Sabemos que en América Latina esa infraestructura la vas a usar 40, 50 años. Entonces la infraestructura que construyas hoy va a ser la infraestructura que te debe permitir alcanzar las metas en 2030 y 2050. Esto es bajar de 7 a 2, ¿no? Por eso el cambio climático está aquí hoy en esa discusión, ¿no? Y yo creo que no es deseable lo que está pasando en la parte pública y privada. De hecho, yo creo que es mucho más fácil cumplir las metas de mitigación y alcanzar genuinamente un desarrollo sustentable o sostenible, privilegiando el desarrollo de bienes y servicios públicos de calidad. Esto es mucho más fácil cumplir la meta de mitigación en la parte de movilidad si utilizamos transporte moderno masivo que si pensamos en apostar a transporte privado masivo. Lo mismo te diría en las otras dos cosas, ¿no? Es mucho más fácil adaptarnos apropiadamente a eventos extremos, climáticos extremos, etcétera, con sistemas de protección universal de calidad,
con sistemas de educación universal de calidad que con otros sistemas, ¿no? Y de hecho, si yo veo lo que ha pasado en América Latina en los últimos años, veo que hay en general un malestar de todos estos nuevos grupos sociales por este tránsito. Claro, quizás el caso más estrepitoso hasta el momento es la rebelión de estas capas medias, bajas, medias en Brasil, Sí. contra un gobierno que las había favorecido como prioridad, ¿no? Exactamente. De hecho, hay dos casos emblemáticos. Hubo en Sao Paulo una crisis del transporte público, ¿no? Y esas capas medias bajas protestaron álgidamente en contra del mal servicio público que estaban recibiendo de transporte. La queja en Chile de los estudiantes sobre lo caro y difícil de la educación privada, ¿no? Y yo creo que en realidad, cuando lo vemos así, cumplir las metas de mitigación y adaptación implica transformar fundamentalmente nuestro estilo de desarrollo. A mi juicio, un estilo de desarrollo donde los servicios públicos y privados recuperen su calidad, sean mucho más universales y lideren este proceso a un tránsito, a un desarrollo sustentable. Eduardo Vega. Sí, yo diría que estos desafíos que estamos conversando nos ponen también la tarea de volver a señalar la función pública de los gobiernos. El gobierno federal tiene en sus manos, estoy pensando en México, tiene en sus manos el diseño y la puesta en ejecución de la política energética y de la política de conservación ecológica en general en el territorio nacional. Pero los gobiernos locales, y sobre todo estoy pensando en los gobiernos de las principales ciudades que encabezan las 59 zonas metropolitanas del país, esas grandes ciudades que tenemos en México, grandes y medianas, que son muchas, 59 ciudades, Sí, no es poca bueno, cosa, sí. deben ser gobiernos locales decididamente informados y dispuestos a tomar medidas como las que aquí se refieren: transporte público, mejor abastecimiento de agua, que pueden, y de recolección de aguas servidas, y evitar el drenaje y el desalojo masivo de las aguas residuales. ¿Por qué? Porque esas son otras fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, las aguas residuales. Estás hablando allí, sí, en los términos de Luis Miguel, de un gran cambio en esto que se llama el estilo. Sí. De desarrollo. Absolutamente. ¿Eso cómo se hace? ¿Se decreta? ¿Se vota? No. ¿Se hace una encuesta? No creo que ninguno de esos instrumentos sea adecuado o recomendable para ello, pero yo creo que sí es parte de un debate público, informado, razonado y sobre todo voluntad política. Voluntad política de quienes ganan elecciones y gobiernan las sociedades de este momento para tomar riesgos en su quehacer que no va a tener frutos necesariamente en el corto plazo, como ya se decía también. A lo mejor no tendrá frutos en 3, 6 u 8 años, sino en más, en 10 o 12, y entonces necesitamos un talante diferente de hacer política en México. En América Latina, en América Latina, en el mundo, sí. Trump no por se me supuesto, puede sí. olvidar, Sí. ¿no? No, absolutamente de acuerdo. Entonces sí es una suerte de encontrar cuáles son esos resortes sociales y de organización pública que tenemos los ciudadanos, que se pueden expresar en el mejor sentido dicho, en presión para que los gobiernos hagan mejor uso de las instituciones públicas en el diseño y puesta en vigor de política. ¿Tú sientes, pública? Luis Miguel, que hay esa proclividad, aunque sea en germen, luego de tus largos recorridos por América Latina y de apoyo, de asistencia técnica, discusión pública en los gobiernos y en la propia CEPAL, que, digamos, porque ya tienen años trabajando en esto y tenemos años hablando del cambio y a veces siente uno que pues seguimos dominados por la idea de que ya veremos. Sí. O eso está lejos, esos son los chinos y son los gringos, ¿no? Sí. Eso a nosotros no nos toca. Yo creo que ha faltado, te diría nada más una cosa, argumentando más al punto anterior. Yo diría que un país desarrollado debíamos de pensar como aquel donde los ricos usan sus servicios públicos. Cuando uno va a países nórdicos,
Los ricos se suben al transporte público, usan su servicio de educación y su servicio de salud, ¿no? Eso es a lo que tendríamos que apostar. Yo creo que en América Latina, voy a hacer una exageración en el argumento con matices, la llegada de los gobiernos, digamos, de centro-izquierda, lo que permitió fue de alguna manera capturar un conjunto de rentas que estaban puestas en los recursos naturales renovables y no renovables, ¿no? Minería en Bolivia, soja en Brasil, Argentina. Y parte de este excedente se utilizó para conformar una red de protección social más hacia la parte de pobreza, que ayudó ciertamente a sacar a mucha gente de la pobreza. Pero el siguiente paso, que es este, de convertirlo en un servicio de calidad, que esta propia gente, digamos, cuando mejoró sus condiciones, empiezan a reclamar un nuevo estilo de protección social. Este nuevo estilo, que es eficiente, seguro, de calidad, no ha habido en general en América Latina, con excepciones, ¿no? Pero creo que ese es el gran reto hoy en América Latina, ¿no? Ser capaces de construir esta nueva matriz de servicios públicos de calidad que ineludiblemente viene asociada a una mayor fortaleza del Estado. Yo creo que la parte fiscal es fundamental, porque si no estamos incluso corriendo un riesgo, que es conformar una coalición conservadora, que es, exagerándolo, mira, yo pago impuestos, pero no uso el transporte público, no uso la salud pública, no uso la educación pública y no tengo seguridad. ¿Por qué pago impuestos? Para evitar esto, necesitamos avanzar y que la gente reconozca estos servicios públicos como activos de su país. ¿Necesitamos quiénes? Bueno, necesitamos los mexicanos, el gobierno y una mayor presión. Yo creo que la presión popular se ha reflejado más en contra de, ¿no? En desacuerdo a que el servicio público de salud es malo o el servicio público de transporte. De reclamo, ¿no? De protesta. Pero no ha habido esa construcción de una propuesta realmente eficiente que consiga elevar esto, ¿no? Porque muchas de las soluciones que hemos encontrado son parches que a la larga se vuelven en un problema en la economía política. Esto es, diversos grupos sociales o sindicatos se plantean su propio servicio público de salud, etcétera, etcétera, que resuelve para ellos, pero que cada vez están menos interesados en mezclarse con el resto. Y yo creo que todo eso ha ido generando una economía política que ha hecho difícil este tránsito a nuevos servicios públicos de calidad universal. Eduardo Vega. Sí, transporte público es el ejemplo. Yo creo que debiéramos de continuar con qué queremos preservar y conservar en las ciudades para apoyar, no llegar a esos desagradabilísimos escenarios de cambio climático exacerbado. Pues transporte público, empecemos por allí. La Ciudad de México, yo lo pondría como ejemplo, ha dado algunos pasos al respecto. El metro, ¿no? El sistema de transporte colectivo metro, que se hizo con otros propósitos, fue seguido mucho después, hace unos 12 años, con el Metrobús. Y el Metrobús sí que tuvo desde su diseño un explícito compromiso con mitigar. Yo recuerdo muy bien que cuando se diseñaron las primeras propuestas de Metrobús para arreglar y controlar de mejor manera el transporte público en la ciudad, era evitar esas emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las muchísimas rutas ineficientes, contaminantes y difíciles de acceder, y ordenar su tránsito sobre un gran eje troncal, Insurgentes. Bueno, esa es la obligación que yo creo tienen los gobiernos locales para mitigar toneladas, evitar la emisión de toneladas de gases de efecto invernadero in situ, ordenando el transporte y ofreciendo bienes públicos de calidad. Luis Miguel, estamos terminando este programa. Vamos a continuar, vamos a ofrecer otra reflexión, ya ahora sí nacionalizada, vamos a decirle así. En un minuto, adelanta tus conclusiones y provocaciones, si quieres. Exacto. Bueno, una es, fíjense cómo ahorita empezamos discutiendo el tema de cambio climático y acabamos discutiendo un estilo de desarrollo, bienes públicos, políticas públicas. El cambio climático, su atención incluye modificar este estilo de desarrollo. Y dos, una cosa que menciona Eduardo, estoy de acuerdo con él, pero incluso lo que hemos enfrentado en América Latina es que el éxito de algunas políticas se ha vuelto problema. Esto es, el éxito de un buen transporte público en Bogotá, en la Ciudad de México, lo llenó.
Y entonces hoy empieza a tener ciertos costos de deterioro por eso. Pero no hay un problema, digamos, en el caso del Metrobús nuestro, de que no hay suficientes vagones. Necesitaríamos... Y que lo que se trata es de ahorrar, y la mejor manera de ahorrar es no comprar o no mandar a hacer vagones. Más rutas para que haya conectividad en el sistema rutas, vial. sí. Pero eso sería apostar en serio por el transporte público. Así es. Ajá. Yo he oído, no sé si es una leyenda urbana, pero en algunos países han llegado a tener vagones cada minuto. Eso es, que pueden entrar cada minuto. Entonces, Claro. ese sería el... Digamos, un gran objetivo, gran meta. Sí, con más líneas, etcétera. Eso es apostar por el transporte público. Gracias, Luis Miguel. Gracias, Eduardo Vega. Gracias a ustedes. Vamos a continuar con esta conversación el próximo miércoles. Acompáñenos. Buenas noches.